gracias sublimes, perfecto es su amor. Pero vamos a concluir el mes de septiembre, la gracia revelada que hemos visto a través de toda la Escritura. Yo creo que más de algunos se habrán dado cuenta de que este año hemos sido muy enfáticos en ese concepto doctrinal, la gracia de Dios. Porque en realidad todo lo que tenemos, todo lo que podemos disfrutar de parte de Dios es justamente por su gracia, la buena voluntad de Dios. Pero es importante entender que la gracia en sí misma no tiene un valor. Así como todas las virtudes de Dios, ¿cierto? Son manifestaciones de la grandeza de Dios, de lo que realmente es. Y digo esto porque cuando se busca en internet, especialmente los jóvenes, y aparece el concepto gracia, van a encontrar una serie de predicadores que por estar tan impresionados por la gracia, y quien no, porque es un regalo fabuloso, pero de repente el énfasis es tan grande en la palabra, en el concepto, que se olvidan de quién viene la gracia. Y nosotros valoramos la gracia porque viene de Dios. La gracia es la voluntad de Dios manifiesta hacia nosotros. Así como, por ejemplo, la fe es un don de Dios, amén, la fe es un don de Dios, y también es un fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros, pues el mundo tiene la costumbre de adorar, de alabar y de exaltar la fe. Y dicen, si uno tiene fe, logra esto, si uno tiene fe. Pero la fe en sí misma no, es la fe en Dios la que mueve montañas. Entonces nosotros tenemos que entender la gracia como esta manifestación del amor de Dios. Pero por ningún modo nosotros vamos a adorar o alabar a la gracia como si fuera alguien. La gracia es algo que proviene de Dios para nuestra salvación. Eso quería dejar en claro, porque me ha llevado algunas sorpresas de hermanos que están predicando de la gracia, pero enfatizan tanto el concepto que como que desaparece Dios, ¿cierto? Y eso no es posible. La gracia es revelada a nosotros a través de toda la Escritura, amén, que significa la buena voluntad de Dios, como los ángeles sobre el pesebre, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y gracia a los hombres de buena voluntad, dicen los católicos. Pero nosotros decimos de una manera diferente, y es que la gracia de Dios mostró su buena voluntad para con los hombres. Nunca la buena voluntad ha estado en el corazón humano. Amén. Esa es la diferencia extraordinaria. La gracia revelada a través de toda la Escritura, y de manera clara, explícita, literal. Partimos el mes con el Salmo 65 en dos partes, y ahí descubrimos la gracia de Dios manifiesta de manera clara. Nos dividía en la comprensión de su gracia en el plano tanto la gracia sublime, que es la que logran discernir solo los que son llamados por el Señor, y la gracia común, la que perciben todas las personas, aunque en ellos no reconocen a Dios. También vimos la forma de pacto, cuando el hermano Daniel nos predicó en Génesis la historia de Noé. También la semana pasada, estudiando el libro de Tito, vimos la gracia manifestada en cómo Dios nos exhorta permanentemente a la piedad, es decir, mantenernos en el camino que por su gracia nos lleva a Él, definitiva y eternamente. Y ahora espero que esta tarde ya tengamos un buen corolario final con lo que les voy a proponer en este momento, que es el libro de Oseas. Oseas. También es un libro en el cual es manifestada la gracia. Vamos a leer el texto. Todo el capítulo 14 dice:
Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos en la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos saltarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Esa es la palabra de Dios por medio del profeta Oseas. Nosotros sabemos que en la Escritura todos los nombres tenían un propósito y un significado. El nombre Oseas significa Dios es salvación. Este libro profético comprende un llamado fervoroso de Dios hacia su pueblo Israel al arrepentimiento, a la contrición, a meditar si efectivamente su camino es camino de Dios, si su camino verdaderamente es camino de santidad, si verdaderamente la vida que está llevando, puesta en el prisma de Dios, sería aprobada. Es un llamado permanente al arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de rumbo, cambiar la meta, cambiar el destino. La Escritura nos dice en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos cerramos el rumbo, todos cerramos el camino. Este libro de Oseas hace ese llamado al pueblo de Dios Israel en un tiempo histórico crítico. Israel, después de Salomón, por causa del pecado, la avaricia, las ambiciones, se involucró en problemas políticos, en reyertas políticas, hubieron guerras civiles y el reino finalmente fue dividido en dos. La parte del norte de Israel siguió llamándose Israel, aunque también la Biblia lo menciona como Efraín. Y la parte del sur de Israel fue Judá y quedaron ahí las tribus de Judá y Benjamín. Y son los genuinos herederos y que tienen el nombre de judíos. Tal vez hoy alcance a explicar la diferencia entre judíos e israelitas. Pero en este tiempo de Oseas, el pueblo está en esa crisis, en ese caos, el pueblo dividido. Hay dos reyes, uno en Judá y uno en Samaria. Pero lo que es común a este pueblo dividido es que norte y sur caminan lejos de la voluntad de Dios. Y el Señor, por medio de sus profetas, tanto en el sur como en el norte, levanta su voz, hace su llamado y les pide a Israel que se vuelva a la senda antigua, a la senda original, al propósito por el cual Dios los constituyó como nación. En el tiempo de Oseas, Israel está en crisis y es una nación rebelde a Dios. Es un pueblo infiel, es un pueblo prostituido, dice el Señor. En los primeros capítulos de Oseas, Dios trata a Israel como si fuera una prostituta, porque se va tras los dioses ajenos y se va a refugiar en el dominio de los reyes, de los potentes imperios que en ese tiempo existían. Es un pueblo que se ha prostituido, que ha entregado a los dioses falsos y a los gobernadores del mundo su camino, su devoción, su entrega. Tiene palabras duras el Señor por medio de Oseas hacia Israel en su crítica. Y lo más terrible es que esa crítica de Dios es absolutamente veraz.
ajustada a juicio, ajustada a derecho. Lo que Dios reclama y demanda de Israel es justo. Verdaderamente, este es un pueblo que está en franca, abierta desobediencia al Señor. Para entender bien el porqué, la urgencia de este llamado, el mismo Oseas en el capítulo 8, versículo 4, dice: este pueblo establece reyes que yo no apruebo y escoge autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Es decir, ellos ignoraron que el pueblo de Israel debía ser gobernado por hombres temerosos de Dios, hombres que amaran a Jehová, como fue en su época Josías, por ejemplo, como fue un rey David, como fue el gran rey Usías. Pero este pueblo ahora, cualquiera que se mostrara fuerte o con buen discurso, muy parecido a este tiempo, ¿verdad?, los elegían como sus gobernadores. Ahí también hay una lección contemporánea para nosotros. De verdad, tenemos que tener mucho cuidado a quien nosotros damos nuestro respaldo para dirigir una nación. Tenemos que aprender a pensar conforme a la Biblia en todas las cosas. Y ese es el libro que después de dominical vamos a empezar a estudiar los días domingos, a contar de la próxima semana. ¿Cómo pensar desde la Biblia? Hay tanta contingencia alrededor y a veces no tenemos una opinión cristiana a la hora de hablar de los acontecimientos a nuestro alrededor. También en el capítulo 12, dice la Escritura, en el 12, capítulo 12, versículo 1 de Oseas, dice: Efraín, recuerde que esa es una de las formas de decir Israel, que es una referencia a uno de los hijos de José que nació en Egipto. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Y esto también es una figura del Israel del tiempo de Oseas, quien en realidad se conformaba con las promesas temporales del gobierno de turno, olvidando que toda su esperanza siempre ha sido en Dios. Y nosotros, hermanos, como iglesia también, ahora 63 años a celebrar, la historia de la iglesia ha visto también muchos gobiernos, y aunque los gobiernos de izquierda y derecha pasan, la iglesia permanece. Yo prefiero confiar entonces en que gobierna a la iglesia que a los que gobiernan en el mundo. Espero que a uno y otro les vaya bien por misericordia al pueblo, pero nosotros descansamos toda nuestra esperanza en el Señor, juez justo y rey justo. Amén. Él es toda nuestra esperanza. El libro de Oseas es un llamado fervoroso de Dios hacia su pueblo Israel, porque esa es la clave de la gracia. Dios llamando, no hombres buscando. ¿Entiende eso? Es así. Dios nos ha buscado en su amor, en su misericordia, en la elección eterna. Él nos ha buscado. La Escritura dice: no hay quien busque a Dios. Isaías. Ahora, este llamado durante el tiempo profético de Isaías se manifestó en 3 oportunidades. En el capítulo 10, dice el versículo 12, lo leo en NBI: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pongan a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Le está diciendo: ustedes buscaron en los dioses falsos, buscaron en los gobernadores de este mundo, ya han tenido esa experiencia, ha sido una experiencia fracasada, una experiencia traumática, una experiencia una experiencia decepcionante. Yo les propongo ahora: búsquenme a mí, a ver si en mí está lo que anhelan vuestras almas. En el mundo cristiano se da también que muchas veces, cuando la aflicción, cuando algo viene, antes de buscar primeramente a la fuente de toda bendición, intentamos con estrategias
con palabras, con consejos que son comunes al mundo, pero no comunes a nuestro lenguaje. Nosotros la palabra que tenemos que seguir es la palabra de Dios. Hay hombres inteligentes que dicen cosas inteligentes, pero siempre la palabra de Dios lo dice mejor. Siempre la palabra de Dios lo dice mejor. En el capítulo 13, nuevamente se reitera el llamado de Dios, capítulo 13, y el Señor lo pone de esta manera, en el versículo 12, lo pone con este acento, dice el Señor, pero tú debes volverte a tu Dios. Es decir, el mundo vive angustiado, desbocado, desesperado. Yo creo que todos vimos en noticias a la niña Greta Thunberg, ¿cierto? Desfigurada en su angustia, a mi parecer manipulada también, pero sin duda el mundo tiene razón en afligirse porque está desamparado y en las cosas que está confiando no hay ninguna posibilidad de salvación. Nosotros, hermanos, los cristianos, no podemos caer y creer en ese discurso porque, y el Señor conmovió mi corazón hace un rato, porque el Espíritu Santo me recordó que aunque todo pueda estar cayendo a nuestro alrededor, el Señor ha prometido que restaurará todas las cosas. Y en esa restauración, el Señor dice que es por causa de nosotros, su pueblo quedará nuevo todo. Para nosotros, gloria a Dios. Así que mientras el mundo se queja, mientras el mundo mira con desesperación, horrorizado porque se acaba el oxígeno, horrorizado porque se está quemando el Amazonas, horrorizado, ¿cierto?, por el cambio climático, horrorizado por un montón de cosas, el Señor dice, bueno, si ese es tu ambiente, si ese es el escenario en el cual mi pueblo está viviendo, tú vuélvete a mí, vuélvete a Dios. Hermanos, nosotros no vamos a mejorar solo reciclando, no vamos a mejorar solo teniendo buenas intenciones, cuidando el planeta. La Escritura dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, según de Crónicas 7:14. Todo lo que este mundo necesita está en la mano soberana de Dios. Él es el único que puede volver a llenar los mares y limpiar verdaderamente el aire. Pero hermano, no es esa la salvación que necesitamos. Necesitamos la salvación de nuestras almas. No importa cuánto adornemos el escenario, el hombre natural interior sin Dios es el cruel, el devastador, el devorador, el depredador que ha manchado, ensuciado, destruido esta tierra, que cuando el Señor la entregó era un paraíso, era un Edén. Había que estirar la mano y estaba la fruta. Estoy consciente de toda esta tragedia mundial, pero más consciente estoy de que mi Dios por su pueblo hará lo necesario. Amén. Así que recordemos, hermanos, que la gracia no tiene valor en sí misma como concepto, como palabra. No idolatramos la gracia, como comencé el comentario, sino que reconocemos que la gracia es la virtud de Dios, la bondad de Dios manifestada para nosotros. Y el Señor ha manifestado en su voluntad que Él busca nuestro bien y no nuestro mal, para que le busquemos y para que en Él confiemos. Dios, a través de estos llamados, y como lo hace aquí en el capítulo 14, vuelve a Israel, 14:1, vuelve, oh Israel, vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Ese es el gran llamado del Señor a través de los tiempos. Toda la experiencia humana demuestra que todo intento separado de la mano de Dios tiene por designio el fracaso. Nosotros
valoramos la gracia, adoramos y amamos al Dios de gracia. En esta profecía Dios comparte, en toda la profecía, con estos llamados, siempre Dios desde una postura paternal le dice al pueblo: hijo, vuélvete a mí, yo soy realmente la esperanza. El Señor Jesús, cuando se presentó, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí están cubiertas todas nuestras necesidades, las humanas, las materiales y las espirituales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es nuestra fe, y esa es la gracia de Dios manifestada. Alabemos al Señor. Así que en esta profecía el Señor comparte, abre generosamente, abre confiadamente a nosotros su corazón, mostrando que su amor es como de padre a hijos. En el capítulo 6 de la profecía de Oseas, el Señor usa una expresión tan doméstica. Él dice, en NBI especialmente, capítulo 6, versículo 4, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. No nos pasa a nosotros que de repente cuando vemos las actitudes de nuestros hijos, ¿cierto? Muy chiquititos, un Santiago, un Luciano, un Fabián, y nosotros cuando miramos a un Daniel, a un David, a un Lucas, a un Mateo, y usted póngale nombre, un Cristian, un Simón, de repente no sabe, aparece en nuestro corazón, en nuestra mente, esta expresión: ¿qué voy a hacer con este cabrón chico? Pareciera que el Señor desde el cielo, abriendo su corazón tan paternal y tierno, como les dice: ¿qué voy a hacer con Efraín? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Porque mi pueblo desobedientemente se ha apartado, y ustedes, siendo hermanos, se han separado, tienen contienda, siendo que yo soy su Dios, yo soy su Padre. Él dice: varias veces ustedes han vuelto a mí y me han dicho que se arrepienten y que van a renunciar a los dioses ajenos y que van a dejar de confiar en los reyes de este mundo y se vuelven a mí. Pero ese arrepentimiento dura lo que dura el vapor de un día, la flor de un día. Se arrepienten en la mañana, pero en la tarde ya están de nuevo con la desconfianza, ya están de nuevo afligidos, ya están de nuevo dudando de que efectivamente yo, el Señor, pueda tomar cartas efectivas en este asunto. Pareciera que así el Señor le habla amorosamente por medio de Oseas a Israel. Y cualquiera sea la situación que hoy día estamos viviendo, a veces el Señor también se pone en ese plano con nosotros y dice: ¿qué voy a hacer contigo? Insistes con negocios extraños, insistes con consultar extraños, insistes con lo que el mundo dice que resulta y no con lo que mi palabra ha comprobado que efectivamente resulta. Añada al Señor misericordia. Muy parecida también a este concepto en lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia por medio de Santiago. En Santiago, capítulo 4, versículos 5 al 7, dice así la Escritura. ¿O creen ustedes que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente? ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Dios nos ama celosamente. Él ha hecho de nosotros su templo. Nos ha bendecido con la presencia de su Espíritu en nosotros. Él nos ama como padre a hijo. Continúa diciendo la Escritura: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Esta palabra es tan especial, hermanos, porque nosotros siempre estamos enfrentando algo, pero podemos confiar en el Señor. Él es capaz
Él es suficiente para respondernos en todas circunstancias. Partiendo por las cosas muy íntimas personales. Mucho de la gracia de Dios no es posible de manifestar, porque Dios queriendo actuar en nosotros, hay costumbres del mundo, hay formas del mundo, hay malas actitudes, hay vicios que todavía entronan en nuestro corazón, que no permiten que el Dios Santo se manifieste como Él quiere plenamente en nuestras vidas. Hay pecado acomodado en nuestra forma de ser, de pensar y de vivir. Por eso les insisto, estaremos estudiando cómo pensar desde la Biblia. Necesitamos saber qué dice la Biblia acerca de los vicios, de las malas conductas, de los negocios con extraños. ¿Qué dice la Biblia de la usura? ¿Qué dice la Biblia de la fornicación, del adulterio? Cosas con las cuales el Espíritu Santo de Dios no puede convivir. Así que aunque fuera el mismo diablo quien pone tropiezo, si lo resistimos, Él huye de nosotros. ¿Y cómo resistimos? En el nombre del Señor Jesús, que lo derrotó. Así que en este primer versículo, vuélvete, oh Israel, a través de toda la escritura, de esta profecía, vamos viendo cuáles son los términos en los cuales el Señor dice vuélvete, que es lo que estamos leyendo en la profecía. Vuélvanse, pero de una vez, vuélvanse con sinceridad, vuélvanse con un corazón genuinamente arrepentido, vuélvanse con un corazón consciente de que lo que le está pasando es por propia responsabilidad. Vuélvase con la convicción de que el camino que Dios nos presente, ese sí será el adecuado para mi vida, en todos los planos. A la manera de Dios va a funcionar este matrimonio. A la manera de Dios va a funcionar esta relación padres e hijos. A la manera de Dios va a resultar la santa comunión entre los hermanos, la amistad fraternal. La amistad espiritual se nutre a través de las formas como Dios nos enseña en su palabra. En este primer concepto, el capítulo 1 del versículo 8 de Oseas dice: da el toque de trompeta, un águila se cierne sobre la casa del Señor, han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. No hay ninguna posibilidad de que Dios actúe si nosotros no ponemos al 100% nuestras vidas en la soberanía de Dios. El versículo 11 dice: Efraín edificó para sí muchos altares para expiar sus pecados, pero estos se han convertido en altares para pecar. Hermanos, no hay ninguna posibilidad de presentarle a Dios alternativas. Como Él enseña, es como nosotros debemos entregarnos. En los versículos 2 al 3 dice la Escritura, ahora leyendo el NBI: piensa bien lo que le dirás. Recuerden, por medio del profeta Oseas, el Señor le está diciendo a Israel: vuélvete a Israel. En el versículo 2, Oseas, inspirado por el Espíritu Santo, pone una señal de advertencia. Pero cuando vengas a Dios, piensa bien lo que le dirás. No está diciendo construye buenas excusas para presentarte delante del Señor. Porque, hermano, no hay ninguna posibilidad de que Dios compre nuestras excusas, porque Él conoce nuestras vidas, los conoce íntegramente. Por lo tanto, el camino correcto para ir a Dios es con el corazón completamente abierto, completamente sincero, sin echarle la culpa a nadie, simplemente decir: yo he pecado contra ti, Señor. No he pecado por culpa de, por circunstancia de. Mi corazón perverso ha preferido lo malo. Porque el versículo 1 decía: vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu perversidad te ha hecho caer. ¿Qué es lo que más nosotros criticamos de Adán? Que fue un poco hombre. Porque verdaderamente la serpiente tentó a la mujer y la mujer cedió a la tentación. Pero cuando en ese capítulo de la historia de la humanidad el Señor llamó a cuentas a Adán, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste, cobarde, poco hombre.
Uno tiene que asumir delante del Señor su propia responsabilidad y su propia culpa. Cuando nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios, la hacemos. Y cuando no queremos, no la hacemos. Y ahí no interviene nadie. Por eso que el Señor dice acá, por medio de Oseas, pero cuando vengas a presentarte, porque las circunstancias un día van a obligarte, van a obligarme y van a obligar un día al mundo a doblar su rodilla y reconocer, solo en Dios hay esperanza. Hoy es un tiempo aceptable, vendrá un tiempo en que será fuera de plazo. Pero dice, piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Él nos dice, el Espíritu Santo a través de esta palabra nos está entregando un torpedo, porque Él conoce a Dios, Él es Dios. Así que nos dice cuáles son las palabras aceptables delante del Señor cuando nos volvamos a su presencia. Porque cada uno de nosotros, si hace una lista de cuánta deuda tenemos con el Señor, hermano, necesitaríamos hojas y hojas de papel continuo para exponer todas las veces en que hemos fallado a sus mandamientos. ¿Amén? Necesitaríamos mucho papel continuo. Porque si algo hemos hecho en nuestra vida es hacer promesas y promesas al Señor. Todas incumplidas. Pero el Espíritu Santo nos sopla al oído y nos dice, vuélvete al Señor. ¿Y de qué manera te ganará su corazón? Haz este ruego sincero. Y dice, perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Este torpedo maravilloso. Esta es la única confesión que el Señor escucha. No escucha aquella que dice, Señor, yo tomé porque estaba triste, yo fumé porque quería relajarme, yo bebí porque quería desahogarme, hice todo eso porque soy perverso en lo profundo de mi corazón y prefería atenderme a mí mismo que a ti por sobre todas las cosas. Por eso que Oseas es tan severo, porque quiere que la reconciliación sea genuina y no duradera, sino que genuina y eterna con Dios. Esto es lo que el Señor nos propone, una reconciliación que se hace una vez y para siempre. Nunca más el Señor tendrá que volver a llamarnos para ponernos a cuenta siempre por el mismo pecado. Bendito sea el Señor. Piensa bien lo que le dirás. Aquí hay un paréntesis al cual requiere inteligencia. Ese paréntesis está vacío porque son nuestros pensamientos. ¿Cómo yo puedo ir genuinamente al Señor y decir, ¿y qué le digo? ¿Con qué lo puedo convencer? ¿Cómo excusarme? No hay palabras humanas para abogar efectivamente delante del Señor. Pero bendito sea el Señor. Él nos dice a través de su palabra que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Él es el que aboga por nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso que Él dice acá, esta es la oración: perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia. Porque el Señor Jesús en Mateo 6, cuando nos enseña a orar, dijo, y cuando estén orando, no se olviden de esto, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Se fija que está Cristo también aquí, involucrado en la intercesión ante el trono. Alabado sea el Señor. Dios exige a su pueblo que reconozca su dependencia de Él y que acepte que no hay recurso humano o recurso natural que pueda realmente salvarnos. No hay ningún argumento humano que pueda abogar por esta reconciliación. Solo la gracia, que es la bondad de Dios, a través de su palabra, Él nos muestra las bondades de esta gracia, los beneficios que la providencia nos otorga cuando Él, de su buena voluntad, acepta la reconciliación. Hermano, esa antigua oración que se hacía en los templos
cuando se predicaba el Evangelio. ¿Quiere usted aceptar a Cristo? Y muchas manos se levantaban y nosotros le decíamos, ya vaya a su casa, siga con su vida, porque ahora usted está inscrito en el cielo. Aunque nunca camine, aunque nunca persevere, aunque nunca renuncie a su vida de pecado, no se preocupe, usted levanta la mano, es salvo. No hay posibilidad de aceptar a Cristo. Nosotros oramos para que Él nos acepte a nosotros, porque Él es el santo y nosotros los pecadores. Él es el que condena y nosotros los condenados. Pero bendito sea el Señor. Él tiene gracia y en esa gracia Él es capaz de perdonar el pecado. La Escritura nos dice por medio de 1 Juan capítulo 1 que si confesamos nuestros pecados, es decir, confesar significa abrirse completamente, Él es fiel y justo para perdonar. Pero cuando no hay excusa, cuando no hay trueque, cuando no hay negociación, lo que propone Oseas, quieren llegar al corazón de Dios, simplemente preséntense lo más genuino que les sea posible. Y no hay ninguna conversación genuina entre cristiano y Dios que no parta por una sincera confesión de pecados. El creyente fiel sabe que el único alivio siempre es confiar plenamente en las formas de Dios. El versículo 4 dice, yo corregiré su rebeldía. Nosotros tenemos que reconocer que no tenemos ninguna forma de enmendar nuestro proceder, nuestro caminar, nuestra forma de ser para con Dios, a menos que Él intervenga en nosotros. Y Él interviene a través a nosotros, principalmente a través de su palabra. Un hombre que permanentemente, una mujer que permanentemente está en el consejo de su palabra, va a ser un hombre sabio. Porque conocer la voluntad de Dios es lo que nos permite caminar en su voluntad. ¿Sí es lo correcto? Nadie puede pretender llegar a Viña yéndose por el camino a Concepción. Es absurdo. ¿Por dónde va a dar la vuelta? ¿Por Argentina o por el mar? No. Hay un camino que lleva a Concepción. Y hay un camino que lleva a la santidad. Y ese camino es la palabra de Dios. Por eso que el Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres caminar como Dios quiere? Sumérgese en la palabra. Ella enseña cuál es el correcto camino de Dios. Este versículo 4 es un manifiesto de doctrina, este versículo 4. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Es bueno Dios, queridos hermanos. Amén. Aunque ofendido, perdona. Y luego de perdonar, nos enseña cómo no volver a hacerlo. No es una gran pedagogía. A veces nuestros actos de corrección con los hijos no resultan porque o castigamos, o lastimamos, o pegamos, azotamos, etc. Pero nunca mostramos cuál es el camino correcto. A veces nosotros castigamos a los hijos por cosas que nosotros mismos practicamos. Y decimos que no quiero que sea como yo. Si no quiero que sea como usted, deje de hacer lo malo. Porque los hijos imitan a los padres. Santiaguito y el Luciano, escucha que la revuelven. Pero ¿y usted cómo anda con su cabeza a veces llena de pajaritos? Yo paso para el lado y soy un pastor espía y veo pasar para abierto cuando están orando. Usted está pecando. El Luciano y el Chaguito se dan vuelta en su inocencia de niño, pero usted está pensando, mañana tengo que pagar esta cuenta, mañana voy allá, tengo que juntarme con fulano, con sutano, etcétera, etcétera. Cuando está en el culto estamos en la presencia de Dios y todos nuestros pensamientos tienen que estar centrados en Él. Porque Él le va a proveer justamente la salida al problema que en su cabeza da vueltas y vueltas. Pero escúchelo, para que entienda y sepa cuál es la potente estrategia y efectiva estrategia que Dios le quiere proponer hoy. Gloria a Dios. Dios se compadece porque Él, en su bondad, la compasión le es natural. Nosotros no tenemos que desgarrarnos para lograr la compasión de Dios. Él en naturaleza es compasivo. Hay algo que
que usted puede leer conmigo en las Escrituras y le va a ser de gran bendición. El profeta Miqueas, también en esta época, tiene una palabra, una instrucción interesante para nosotros. En Miqueas capítulo 7. Miqueas, el nombre Miqueas significa ¿quién como el Señor? Miqueas capítulo 7, en el versículo 18, dice para la iglesia Jireh: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. ¡Qué tremendo! Tener un Dios cuyo placer es amar. ¿Y a quién cree usted que Dios ama? ¿A las focas? ¿A las ballenas en el océano? ¿A los tigres de la Malasia? ¿A los hielos eternos? Dios le ama a usted. Los hielos del Himalaya, las ballenas en el océano, las flores del campo existen porque Dios le ama, para que usted se recree. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos los paisajes lo hizo el Señor, para que nosotros, sus hijos, gocemos y disfrutemos la grandeza de su amor. Bendito sea el Señor. Qué tremendo es lo que dice Miqueas. Cree en un Dios que le ama. Hebreo nos dice que Dios, que es nuestro Padre, disciplina a todo aquel que ha recibido por hijo. La disciplina del Señor es un privilegio, porque su corrección nos lleva al triunfo. Y eso es lo que le estaba pasando a Israel. Quería sacudirse de su mala suerte, pero estaba apostando, estaba poniendo sus fichas en el lugar equivocado. Nuestra apuesta es Dios. David decía: oh Jehová, tú eres quien sustenta mi suerte. Es decir, no es que él creyera en la suerte, pero ya que el mundo confía en la suerte, él decía: ustedes confían en el loto, confían en el quino, confían en su suerte, las patas de los caballos, o la buena voluntad de un jefe, o que salga un buen gobierno, etcétera, etcétera. Pero yo, mi suerte está en Jehová. Él es el Señor, Él es el dueño de todas las cosas y las hizo porque me ama. Bendito sea el Señor. Gracia manifestada en su máxima expresión. La ira de Dios, como dice acá, se ha calmado. Quiero terminar con esto. ¿Por qué podemos ir delante del Señor sabiendo que todos nuestros actos como hijos rebeldes no hacen otra cosa que contrariar su carácter? Pero la Escritura nos dice: viendo Él que nosotros estamos incapacitados de aplacar su ira, proveyó de sí mismo la fórmula para volver a tratarnos con compasión. En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda esta humanidad, incluidos nosotros, cristianos evangélicos bautistas, pesa sobre nosotros como la espada de Damocles la ira de Dios, porque nuestros actos la han provocado. Pero hay algo muy especial. En el mismo Romanos, capítulo 3, dice la Escritura para nosotros, versículos 25 en adelante. Versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como por propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la vida de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Dios mismo, en la persona de Jesús, aplacó su ira, porque el castigo de nuestra maldad fue sobre él. ¿Cómo no vivir nosotros plena y permanentemente agradecidos de nuestro gran Dios y Salvador Jesús? Cuando Él estaba en la cruz, era el más vil de los pecadores. Todas las células de identidad ese día estaban en el carnet del Señor Jesús. Él era el más miserable de todos los hombres. Todas las depravaciones, todas las estafas, todas las inmoralidades, las estaba pagando Él sobre los hombres. Pero de todas ellas, Él era inocente. Estaba tu culpa y la mía. Ese día, en el cuerpo de Jesús. Toda la ira, todos los rayos de fuego que el Señor debía echar sobre nosotros, todo su enojo, toda su ira, todo arrebato, todo el desahogo de su santidad cayó sobre el cuerpo torturado del Señor Jesús, y de Él rebotó gracia, perdón y salud. Eso es simplemente la gracia. Dios en nuestro lugar. Y esa es la gracia que nosotros valoramos y por la cual a Dios adoramos. Oseas 3 veces llamó al pueblo: Israel, Efraín, vuélvete a Jehová tu Dios. Todos sabemos que hay áreas de nuestra vida que deben volverse a hacer, en las cuales Él todavía no es el dueño absoluto. No esperemos más, no esperemos más, y volvamos hoy al Señor. La Escritura dice: si alguno oyere hoy mi voz, no endurezca su corazón. Hoy usted tiene algo pendiente con Dios, póngase a cuenta. Sea muy honesto, muy honesta, muy sincera y diga: Señor, tú no te merecías este trato. Esa es la humildad del creyente. Señor, tú no te merecías este trato. Porque cuando te miro, veo en ti bondad, amor, todo lo que la Biblia nos ha dicho, paciencia. Te miro y veo en ti templanza, sabiduría, y más encima veo provisión, veo salvación, veo protección, veo cuidado, etc. Como dice Santiago, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz. La oración sincera es: Señor, tú no te mereces este trato. Amén. Incline su rostro y vamos.